Oscilaciones libres en un circuito LC. Primero, ¿qué son oscilaciones libres? Las oscilaciones libres son el resultado de perturbar un sistema inicialmente en un equilibrio estable, de manera que empieza a oscilar en torno a ese punto de equilibrio. Ahora, ¿qué es un circuito LC? Un circuito resonante u oscilador LC es un circuito eléctrico formado por una bobina representado por la letra L y un condensador eléctrico representado por la letra C, los cuales se encuentran conectados entre sí. Ahora estudiaremos las oscilaciones que se producen en un circuito LC. En la figura de la derecha se muestra el circuito cuando el condensador se está descargando, la carga Q disminuye y la intensidad I aumenta. Entonces tenemos la ecuación del circuito LC dada por V de AB más V de BA igual a 0 y se halló de la siguiente manera. Primero, hallamos la relación entre la capacitancia, el voltaje y la carga. Luego el voltaje y la inductancia, que sería L por dI sobre dt, y el voltaje y la capacitancia, que sería Q sobre C. Las sumamos y las igualamos a 0, pero en este caso la carga Q disminuye con el tiempo. Luego calculamos la relación entre corriente y carga. Corriente estaría por dQ sobre dt, pero en este caso sería menos dQ sobre dt, pues ya como lo dije anteriormente, la carga disminuye con el tiempo. Y como teníamos la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple de frecuencia angular propia o natural, que sería frecuencia angular igual a 1 sobre la raíz de LC, en este caso entonces las sumamos y las igualamos a 0 y llegamos a la ecuación del circuito. También es indispensable saber cómo llegamos a la ecuación de la carga, la intensidad y de la energía de, en este caso, el circuito. Entonces, la solución de la ecuación diferencial de la carga está ahí por Q, va a ser igual a Q por el seno de la frecuencia natural por T más la fase inicial. Entonces, la Q mayúscula es la amplitud y la fase inicial, representada por la letra, se determinan a partir de condiciones iniciales: la carga del condensador Q sub 0 y la intensidad de la corriente eléctrica en el circuito I sub 0 en el instante inicial T sub 0. También tenemos la intensidad, que esta se halla derivando la expresión de la carga y se llega a la ecuación de la intensidad como se muestra. Y por último, calculamos la energía del circuito en el instante T, que esta es la suma de la energía del campo eléctrico en el condensador y la energía del campo magnético en la bobina, que está representada E va a ser igual a la energía del campo eléctrico más la energía del campo magnético, que sería lo mismo que tener un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia más un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Se presentan en un circuito LC, es decir, un circuito ideal. Pero ¿qué pasa en un circuito real? En este no tendríamos oscilaciones libres debido a la presencia de resistencias en el circuito. Ahora bien, como vimos en nuestro curso de física, cuando en un sistema es introducida una fuerza que hace que éste pierda energía, se conoce como una oscilación amortiguada. Cuando agregamos una resistencia en un circuito LC, este se convierte en un circuito LCR, donde la presencia de una resistencia nos hace pensar en una oscilación amortiguada. La ecuación del circuito que tenemos a nuestra izquierda es la siguiente. De la anterior ecuación podemos observar que la corriente depende de la carga y la carga disminuye con el tiempo. Partiendo de esto llegamos a la siguiente ecuación diferencial. Solucionando la ecuación diferencial obtenemos la ecuación de movimiento para un circuito LCR, donde la amplitud del sistema va decreciendo exponencialmente en el tiempo. La frecuencia de oscilación, la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento están dadas por las siguientes expresiones. Cuando tenemos una igualdad entre gamma y la frecuencia natural, decimos que el circuito presenta una oscilación crítica, es decir, la oscilación se detiene en el menor tiempo posible. Cuando gamma es mayor que la frecuencia natural, decimos que el circuito presenta una oscilación subamortiguada, es decir, el sistema oscila, pero la amplitud de este va decayendo por la presencia de una resistencia. Cuando se introduce una resistencia en el circuito, la corriente debe transitar por ella, entonces se presenta una disipación de la potencia eléctrica en el resistor. La potencia gastada en el sistema responde a la siguiente expresión. Podemos observar que la potencia es proporcional al cuadrado de la corriente, siendo este el origen de la amortiguación exponencial en los circuitos LCR. Oscilaciones forzadas y resonancia en circuitos LCR. Pero, ¿qué es una oscilación forzada y qué es un circuito LCR? Para mantener el movimiento de cualquier oscilador real es preciso suministrarle energía mediante una fuerza impulsora periódica, la cual evita que el sistema llegue al reposo, pues contrarresta la pérdida de energía debido a la fricción.
A esto se le conoce como oscilación forzada. Como se muestra en la figura, un circuito LCR es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica representada por la letra R mayúscula, una bobina autoinductancia representada por la letra L mayúscula y un capacitor representado por la letra C mayúscula. En este caso, el circuito está en serie. Un sistema forzado también obedece a la segunda ley de Newton. Es por ello que al sumar las tres fuerzas, la restauradora, la disipativa y la impulsora, e igualarlas a masa por aceleración, obtenemos la siguiente ecuación diferencial. Como se puede evidenciar, la ecuación resultante es muy parecida a la de un movimiento amortiguado. Y entonces, ¿qué pasaría si ahora escribimos la ecuación diferencial en base a un circuito LCR? Lo que tenemos allí es la ecuación diferencial del movimiento forzado de un circuito RCL y lo hallamos de la siguiente manera. Lo primero que hicimos fue hallar la relación entre la capacitancia, la carga y el voltaje de esta. Después hallamos el voltaje con respecto a la inductancia, sumamos los dos voltajes e igualamos a cero. Después hallamos la relación entre corriente y la carga y como ya conocíamos la frecuencia del oscilador, entonces unimos todo y hallamos la ecuación diferencial. Un movimiento forzado tiene dos fases antes de llegar al estado de resonancia. La primera se llama transitoria y es cuando la amplitud varía con respecto al tiempo. Y la segunda se llama estacionaria y es cuando el sistema mantiene la amplitud y la frecuencia constantes. Un oscilador forzado se encuentra en resonancia en amplitud cuando la amplitud del sistema es máxima. Esto solo sucede cuando la frecuencia externa, es decir, la frecuencia de la fuerza impulsora, coincide con la frecuencia natural del sistema, y nos arroja la siguiente fórmula. Un movimiento forzado también puede presentar resonancia en energía. Esto se da cuando la velocidad del sistema es máxima y solo lo produce cuando gamma tiende a cero. En esta tabla podemos evidenciar algunos parámetros en resonancia de las oscilaciones forzadas en un sistema mecánico y eléctrico. El video fue elaborado por estudiantes de Física 3, cuyos nombres son Silvia Juliana Cabanzo Macei, Zulianesa Ortiz Amado. Soy César Baraja Ramírez.